Muy buenos días, estudiantes, bienvenidos a la clase el día de hoy. Todos estamos haciendo fuerza para luchar contra la pandemia del COVID-19 y cumplamos lo que dice el gobierno y para que juntos nos unamos y salgamos de esta situación tan grave que vive el mundo. El día de hoy vamos a desarrollar la Guerra Fría, un episodio que va a durar del año 1945 al año 1990. En esta primera diapositiva ustedes van a poder apreciar en la parte superior dos banderas. Podemos observar la bandera de los Estados Unidos y la bandera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué nos dice esto? Que luego del término de la Segunda Guerra Mundial se levantan dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. En esta diapositiva que observamos podemos ver el mundo que está dividido en dos. Es decir, se va a vivir una bipolaridad en nuestro mundo. Por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. Durante el desarrollo de la Guerra Fría, hemos visto también en Hollywood cómo películas como la de Rocky pudieron ejemplificar el desarrollo de este episodio, en donde podemos ver a Rocky con la pantaloneta de la bandera de los Estados Unidos e Iván Drago con la pantaloneta de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso nos ilustra entonces que el mundo estaba viviendo un periodo muy marcado. El propósito que tenemos como sesión es que el estudiante pueda lograr explicar las causas y desenlaces que conllevó este episodio de la Guerra Fría. Y lo van a hacer a través de videos, de fichas y de textos, y poder desarrollar la competencia, construir interpretaciones históricas y la capacidad de poder elaborar esta explicación histórica mediante este desempeño que es la elaboración de explicación mediante una ficha, mediante también la búsqueda de audiovisuales y textos que podamos comprender este episodio. En esta diapositiva podemos ver que tras el término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Estados Unidos y la Unión Soviética se divide el mundo. Son enemigos porque cada potencia trataba de establecer su sistema económico, su sistema político, su sistema social, inclusive también en el plano cultural y científico, una permanente rivalidad. Estados Unidos defendía el régimen capitalista, mientras Rusia luchaba por expandir el modelo socialista. ¿Por qué este episodio se va a denominar Guerra Fría? Bien, como ya sabemos, dos superpotencias se levantan. La Segunda Guerra Mundial concluye con una era atómica, con dos bombas atómicas que se habían establecido en Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945, y el mundo vive con horror un nuevo episodio que va a ser el episodio de la era atómica. Entonces, poco tiempo después del lanzamiento de la bomba atómica en 1945, la Unión Soviética también ostentaba tener bomba atómica. Entonces, el mundo vive con mucho horror, con mucho miedo, y no hay un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sí lo va a haber de manera directa en territorios como va a ser África, Asia y América Latina, ¿no? Por eso es que los países que habían emergido como potencias se dividieron el mundo. Y a eso se le llama mundo polarizado. Entonces se dio una polarización de los países. Cada superpotencia representaba
prácticamente una idea que, como ya hemos dicho, abarcaba lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo científico. Entonces vamos a ver que los países del este abrazan el bloque socialista y los países del oeste abrazan el bloque capitalista. En el año de 1961, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Alemania había quedado dividida. Entonces, en el año 1961 se construye una cortina de hierro. Esa cortina de hierro va a ser conocida como el Muro de Berlín. De tal manera de que vamos a ver que varios territorios quedan divididos. No solamente queda Alemania, va a quedar Corea, va a quedar Vietnam. Entonces el mundo se divide en bloques. Los Estados Unidos, durante el episodio de la Guerra Fría, siguió la doctrina de quien lideraba, que era Harry Truman, que consistió básicamente en oponerse al sistema comunista, y para ello ideó un plan. Y este plan lo encomendó a su comandante general, y que va a ser denominado también secretario. Estamos hablando de George Marshall, quien idea un plan. Ese plan se va a denominar el Plan Marshall. Plan Marshall que aproximadamente era de 13.000 millones de dólares, que tenía que ser como una inyección económica para los países europeos. Recordemos que la guerra mundial había tenido escenario básicamente Europa, entonces Europa había quedado devastada. Y ese plan Marshall era con un propósito: levantar la economía del Reino Unido, de Francia, de Alemania Occidental y de países de este bloque occidental. Entonces ese era el propósito. El país que es más, o el territorio que más se benefició sería el Reino Unido, con esos 13.000 millones de dólares. Paralelamente se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que va a ser conocido como la OTAN, en 1949, que va a estar integrado por Estados Unidos, Canadá y los países de Europa Occidental. La Unión de República Socialista Soviética no queda tampoco cruzada de brazos. Ellos también van a apoyarse, van a hacer su bloque y se van a apoyar de manera económica y militar. Para el año 1955 se había ya firmado el Pacto de Varsovia, integrada por la Unión Soviética y todos los países comunistas de Europa Oriental. Y aquellos países que mantuvieron una neutralidad van a ser conocidos como los países no alineados. En esta diapositiva ustedes pueden observar el mapa, y en el mundo prácticamente vamos a ver episodios en donde intervienen estas dos potencias. En Cuba, en la crisis de Berlín del año 1948, en Grecia para 1947, en la guerra de Corea y en la guerra de Vietnam. Vamos a ver los principales conflictos que se van a desarrollar. Para el año 1949 se había ya dado la división de Alemania, y Alemania había quedado dividida en la República Democrática Alemana y bajo el control soviético, y la República Federal Alemana bajo el control de las democracias occidentales, bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Uno de los episodios conflictivos que se va a llevar a cabo va a ser entre 1950 y 1953, va a ser la Guerra de Corea. En este caso, vamos a ver que Corea había quedado dividida en 1948 en dos: Corea del Norte y Corea del Sur. Los coreanos del norte van a estar apoyados por la Unión Soviética, y Corea del Sur va a estar apoyada por el bloque capitalista con Estados Unidos. Esta guerra va a ser también una guerra de muchas muertes, como por ejemplo Corea del Sur perdió 33.000 y algo más de 33.000 norteamericanos, más de 700.000.
surcoreanos, mientras Corea del Norte también tuvo bajas muy grandes, más de 1 millón de coreanos, de norcoreanos muertos y chinos en esta parte importante. En este episodio, esta guerra de Corea termina con el Tratado de Panmunjom. En ese Tratado de Panmunjom se pone término a esta situación y finalmente vamos a ver que en América se va a desarrollar la crisis de los misiles, sobre todo en la parte de Centroamérica. En Cuba, en 1962, ¿no? Como bien sabemos, Cuba tuvo una revolución bajo el liderazgo de Fidel Castro contra un gobierno que había sido apoyado por los Estados Unidos de Fulgencio Batista. Para ir resumiendo, Cuba va a recibir apoyo de la Unión Soviética y aquí hay un plan estratégico. Este plan es que los misiles ahora iban a estar ubicados en Cuba apuntando hacia Miami, pero por otro lado, Estados Unidos también tenía una gran preocupación, ya que la Unión Soviética tenía misiles en Turquía. Eso conllevó una reunión entre dos líderes, John F. Kennedy y Nikita Khrushchev, en donde pusieron una pausa importante y una paz también en el mundo, ya que en aquel momento se creyó de que estaríamos dando inicio a una tercera guerra mundial. Otro episodio que vamos a ver va a ser la guerra de Vietnam, una guerra larga que se va a desarrollar entre el año 1964 y 1975. Vietnam había quedado dividida en dos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Hay que entender que en su momento Vietnam perteneció a un territorio dividido con Laos y Camboya, pero tras la situación de independización de Francia, Vietnam queda dividido en dos. Vietnam del Norte con el bloque soviético y Vietnam del Sur con el bloque norteamericano. Esta guerra va a ser una guerra también muy sangrienta, en donde los Estados Unidos la pierde en 1975, entendiendo que Vietnam del Norte, que se había establecido en grupo de guerrillas con el Vietcong, había recibido mucho apoyo, por un lado de la Unión Soviética, pero también por China. Entonces esto permitió que cayera finalmente la Armada norteamericana y sea una dura crisis para los Estados Unidos. Se desarrolló una carrera armamentista sin precedentes durante este episodio de la Guerra Fría, sobre todo porque el mundo, como ya hemos visto, vivió una nueva era, que era la era atómica, y porque estas dos superpotencias tenían estas dos bombas atómicas. Se va a dar fin del colonialismo, establecimiento y la creación de la ONU como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, para que en el mundo no pueda ocurrir una guerra tan sangrienta como la que se vivió. Pero aquí hay un dato que hay que resaltar y para terminar esta parte, y es que la carrera armamentista en esta situación de Guerra Fría no solamente va a ser en armas, sino va a ser también en el plano científico y sobre todo la conquista del espacio, priorizando como parte inicial la Unión Soviética, que envió una perrita llamada Laika al espacio, luego la primera mujer, que va a ser Valentina Tereshkova, el primer astronauta varón, que va a ser Yuri Gagarin. Estados Unidos no quedó atrás en esta guerra, sino que también John F. Kennedy lanzó un reto importante a los Estados Unidos
para que ellos también inicien una conquista espacial que va a ser a partir del año 1969, en donde Estados Unidos estaría iniciándose esta carrera. Acá tenemos una ficha para que ustedes la puedan completar y unos links para que lo